iniciar. Nice. Señor, te damos gracias por este día que nos permite estar juntas. Gracias, Señor, porque siempre nos das tu compañía. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos permite, Señor, creciendo como mujeres creyentes en ti para servirte en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy a petición de la mayoría, sí, vamos a hablar de Lilith. Y es interesante la cuestión de Lilith porque tenemos, en la Biblia solo se menciona en Isaías, ¿no? Solo hay una mención en Isaías de, pues me busco el texto, ¿en qué parte de Isaías? En Isaías 34:14. Y déjenme busco una Biblia de todas mis cosas. Isaías. Ya se me perdió Isaías en mi Biblia. Salmos. Sabiduría. Se robaron Isaías de mi Biblia, no es cierto. Crónicas. Bueno. Es que aquí ya estoy en apócrifos. Isaías, déjenme. Estoy buscando. Es un libro muy grande. ¿Por qué no está? Aquí está. Ya lo encontré. Isaías 34. Esta que yo traigo aquí, bueno, la Biblia que estoy agarrando en este momento es una Biblia interconfesional. Y en el versículo 14, la única referencia que vamos a encontrar de Lilith dice: se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros llamarán entre sí, allí descansará Lilith y se hará como una guarida. En esta Biblia, en la nota al pie, dice: Lilith era un demonio femenino, un espectro nocturno, quizás con forma de ave, que merodeaba por las ruinas. Algunos lo traducen como búho. El nombre de Lilith dice que en sumerio significa viento. Es la única referencia que hay a Lilith en el texto bíblico, pero fuera del texto bíblico hay muchísima información de ella. Sobre todo y además es interesante cómo a través de la historia se ha defendido o se ha mantenido, digamos, esta imagen de Lilith que no se tenía anteriormente, ¿no? O sea, que la imagen que se nos presenta, y que es lo que estaba leyendo, que más tenemos marcada, es un poco la imagen de Lilith en la época medieval, ¿no? Pero la imagen de Lilith está en la literatura del Medio Oriente, en el Talmud babilónico, en un texto de Ben Sira, hay en la Kabbalah también se menciona Lilith, y bueno, desde a partir del año 1960, para ser exactos, siglo XX, Lilith toma, o las mujeres empiezan a retomarla o a tomar a esta imagen de Lilith para poder levantar o cambiar esta imagen, ¿no? Porque claro, dentro del mundo judío, que es donde más se maneja, o dentro de la cuestión del Medio Oriente, se habla siempre de Lilith como este demonio. Un poco el origen de Lilith estaba leyendo, que dice el texto, que Lilith fue creada de la tierra como Adán. Eso sí no nos los dicen, ¿verdad? Nada más dicen que Adán no quiso a Lilith, pero estaba leyendo y resulta que Lilith es la que se va y ya no quiere regresar con Adán. Entonces, Lilith es creada de la tierra igual que Adán. El texto, o por lo menos estos textos post-exílicos, bueno, anteriores, que hablan de este inicio de Lilith, dice que Lilith y Adán tenían esta discusión de quién iba a estar arriba, porque Lilith decía que pues ella había sido creada de la tierra, entonces tenían los mismos derechos. Esto a Adán no le gustó, según la historia. Y entonces, lo que dice un poco el texto, o bueno, lo que estaba leyendo, es que Lilith
se va volando cuando algo menciona a Dios y sale volando afuera del jardín del Edén, ¿no? Y que cuando los ángeles van, porque Adán dice, es que se fue, vayan por ella, Lilith ya no quiere regresar. Entonces, aquí hay algo que me llamó la atención en este como relato de la creación de Lilith, ¿no? Es que es creada de la tierra, entonces nos remonta al texto de la creación de Génesis 2, ¿no? Donde hombre y mujer son creados de la tierra, no como lo menciona Génesis 1. Y lo otro es que lo que Lilith está pidiendo es esta cuestión de igualdad que con Adán, ¿no? Y que claro, la cultura patriarcal de la época, pues cómo vamos a tener una mujer que tenga la igualdad. Esto lo interpreto yo, pero pues más o menos se va a entender así, porque claro, la imagen que tenemos de Eva es esta mujer que es creada y además, como no lo sabemos desde el Génesis 1, ¿no? La ayuda idónea y la compañera de Adán, ¿no? Y si nos vamos desde la interpretación que se ha hecho siempre, con Eva, bueno, se creó de la costilla de Adán, de al lado, ¿no? No como una igual. Esa es la forma en que se nos ha enseñado esta imagen. Entonces, Lilith es conocida en el texto, por lo menos en este se le llama el alfabeto de Ben Sira, puede ser una cuestión, un apócrifo de sabiduría, en donde dice que se habla de ella como una obra sátira hebrea, dice provocativa y a menudo misógina del siglo 8 después de Cristo. Pero dice, los Lilith como categoría de demonio junto con los Lilis masculinos han existido durante varios miles de años. Un poco en la literatura del Oriente Medio se habla de Lilis o Lilut o Lili como un grupo de pequeños demonios, ¿no? Que pues juegan con la mente, ¿no? Dice que la Biblia menciona a Lilith solamente en lugares, en Isaías como lugares baldíos. Dice, pero la caracterización de Lilith o Lili, en lugar o en singular o en plural, como se menciona como seductora o asesina de niños y tiene una larga prehistoria, sobre todo en la antigua religión babilónica. Eso me llamó la atención porque hacen esta imagen de Lilith como un demonio y por ahí también leía en la historia que cuando ella se va volando, habla a Dios, dice el texto que llama a Dios y sale volando del jardín del Edén. Es interesante que diga es que sale volando. Y que cuando los ángeles van a traer a Lilith porque le dicen tienes que regresar con Adán, ella dice que no porque ya se acostó con un demonio, ¿no? Con el gran demonio, dice. Y entonces, a partir de esta interpretación que hay en estos textos eh, del Antiguo Oriente, se dice que Lilith entonces está como con una maldición en donde siempre va a haber una cuestión de, em, estoy tratando de pensar cómo decirlo, se acuesta con el gran demonio y entonces dice que a partir de ahí Lilith se convierte como en esta imagen que enferma a los recién nacidos, dice, y que tenía demonios sobre y que tenía de dominio sobre los varones hasta el 8º día y sobre las mujeres hasta el 10º día después del nacimiento. Esto es bien interesante porque imagínense que a partir de este texto, que es una sátira judía, que es un texto muy antiguo, se empieza a hablar de Lilith como este demonio porque es una mujer que no cumplió con las expectativas o la imagen que había, ¿no? Que tendría que ser de la mujer, ¿no? Y entonces se me hizo interesante cómo a partir de que ella, al ver que Adán no acepta, ¿no? Y dice que se peleaban mucho. Aquí dice, Lilith dijo, somos iguales entre sí en la medida en que ambos fuimos creados de la tierra, ¿no? Pero bueno, Adán no quería y dice, Lilith luego pronunció el nombre de Dios y voló por los aires. A petición de Adán, Dios envió 3 ángeles para traer de vuelta a Lilith, pero ella se negó. Según una versión de este cuento, dice, ella les dijo que no podía regresar con su primer marido porque ya se había acostado con el gran demonio. Y entonces esto la marca
como esta mujer que no solamente seduce a los hombres, sino que además asesina niños. Y me recordaba un poco a estas tradiciones que hay dentro de comunidades indígenas, que son donde yo más he oído, de que la bruja llega y se roba al niño, ¿no? O que los cambia, ¿no? Son como ciertas leyendas que he podido como ir recopilando de ciertos espacios, sobre todo de pueblos o zonas rurales. Y entonces, ¿cómo se sigue manejando esta idea de que hay una bruja que se roba a los niños? Además, dentro de este mundo judío, dice, dentro del Kabbalah, que esta Lilith, ¿no? Se convirtió en la consorte femenina de Samael, el gran demonio del que se habla en el alfabeto de Ben Sira, dice, y recibió, bueno, este nombre, y dice, y según el Midrashim, textos, interpretaciones que se hacen del texto judío, dice, había seducido a la serpiente al mal en el jardín del Edén y durante mucho tiempo fue identificado como el ángel de la muerte y el ángel guardián de Roma. Esto con este gran demonio que se menciona en el Ben Sira, ¿no? Con Samael. Entonces, aquí hasta parece que Samael, ¿no? Sedujo a Lilith para que se fuera con él y por eso Lilith ya no regresa. Samael y Lilith emanaron juntos, dice, desde abajo, desde debajo del trono de gloria como resultado del pecado de los primeros humanos en el jardín del Edén. Y dice, y las características mitológicas se desarrollan mucho más en otros textos. Juntos, Lilith y Samael tienen poderes divinos y son los que crean estos pequeños demonios. Dice, y esto me hizo interesante, que había una regla dentro del pueblo judío en que como Lilith seducía a los hombres, ¿no? Y utilizaba su semen para crear cuerpos para sus hijos demoníacos. Creo que por ahí puede venir este sentido de el bautizo de niños para quitarle los cuernitos y y la colita, ¿no? Que uno dice desde la visión protestante es, pues es que el bautizo no tiene sentido quitarle un bebé que acaba de nacer, ¿no? Pero dice que Lilith seducía a los hombres y entonces había una cuestión prohibida de que los hombres durmieran solos en una casa, porque Lilith se les podía aparecer, ¿no? Eh, lo interesante aquí es que dice, y a mí se me hizo interesante esta parte, porque dice que en el momento del ritual especial antes de la relación sexual entre un marido y una mujer, en el que el marido dice debe volver su mente a Dios y decir las palabras de este texto del Kabbalah, dice, velado en terciopelo, estás aquí, aflojado, aflojado, sea tu hechizo, dice, no entre ni salga y que no haya nada de ustedes ni nada de su parte, ¿no? Con esto sale o desaparece un poco la cuestión de este demonio, ¿no? Que no se apodere de las parejas en este ámbito sexual o que no se robe la simiente. ¿No? Entonces, aquí ya tenemos como esta imagen de Lilith de por qué se convierte en demonio, por qué tiene como esta necesidad, ¿no? Y cómo esta imagen de esta mujer es la que mata niños, se apodera de niños o se roba niños, ¿no? Siempre hay como una referencia hacia la cuestión sexual, ¿no? Además de los niños, la cuestión sexual con Lilith. Pero algo que se me hizo muy interesante es que se habla que en la tradición sumeria, si mal no me acuerdo, si mal no me equivoco, existen unas vasijas o unos cuencos, ¿no? Donde se tienen escritos algunas oraciones o frases estoy buscando en dónde lo tengo, en donde se presentan ciertas oraciones. Y entonces, déjenme busco la página porque la tengo por aquí en donde había una foto de este cuenco que existe. Y se me hizo muy interesante esta visión. Es que está en inglés mi página. Y ya no sé por qué, ya no sé.
está. Y entonces, les voy a mandar esta página, se las comparto. Esta no. Ah, ay, muchas laminitas. Ah, no, esta es una revista. Ahí está. Esta página. Es una página así cristiana. Hay como una recopilación de todas las formas en que se habla de Lilith. Se me hizo muy interesante, pero sí es bastante amplia. Y se habla de unos cuencos en donde están las oraciones de Lilith. Y está en una donde dice fotos. Lo leerás antes de que llegue. Te quiero, va. Ah, Carlos. y ya se me... Aquí está. Los cuencos de encantamiento. Y miren, aquí en esta página, uno ahí incluye como estas imágenes, que son cuencos de encantamiento de un cuenco persa. Ahí está, yo sabía que era. Y tenían escritos alrededor, así como muy pequeño, ciertas oraciones o ciertas frases, ¿no? Entonces, depende del cuenco, pues había alguna oración. Dice, aquí hay una como oración en este cuenco del divorcio nuevo, ¿no? Y están los textos. Se me hizo muy interesante esta página en recuperar esta imagen. Dice Lilith exorcizada en un cuenco persa, ¿no? Y dice, en el cuenco, en la parte de en medio, está escrito esto, dice, estáis atados y sellados todos vosotros, demonios y diablos y Lilith, por este vínculo duro y fuerte, poderoso y poderoso con el que están atados si son y si sin. La malvada Lilith que hace que los corazones de los hombres se extravíen y aparece en el sueño de la noche y en la visión del día. Y quema y abate con pesadilla, ataca y mata a los niños y niños y niñas. Ella es conquista y sellada, lejos de la casa, del umbral de Barram Guzna, hijo de Ishtar Naí, por el talismán de Metatron, el gran príncipe, que es llamado el gran sanador de la misericordia, quien vence demonios y demonios, negros, arte negro y hechizos poderosos, y los mantiene alejados de la casa y del umbral del hijo de Ishtar Nahim. Amén, amén. Selah. ¿No? Entonces, en esta página uno puede entrar y ver un poco estos textos por la forma en que lo traduce, como que lo cambió raro, pero sí. De esto de Lilith. Entonces, esta página es interesante porque nos menciona no solamente desde los rollos muertos de los cuencos, sino también uno encuentra desde la cuestión del misticismo judío. Les digo, es mucha información, pero les voy a mandar esta página por si le quieren entrar a ver qué hablan de Lilith. Y aquí es bien interesante porque miren, hay imágenes de Lilith, antiguas y mágicas de imágenes de Adán y Eva, interpretaciones modernas, artes, imágenes atrevidas. Me estaba fijando acá. Y si se dan cuenta, nosotros ya habíamos hablado de esta Ashera o Anat, que es esta imagen de esta diosa eh, a los primeros estudios que estábamos haciendo de este tema, y cómo hay una relación hasta con Lilith de esta imagen, ¿no? Eso se me hizo también bastante interesante porque tenemos así como la imagen o esta cuestión de que siempre, como en la historia del Antiguo Oriente, va a haber esta representación de la mujer y que todas estas diosas también tienen que ver con este sentido de mujeres de la sexualidad, de la procreación, pero también de la guerra, algo que no se había mencionado mucho en los textos de Lilith, pero por lo menos tiene como esta referencia en imágenes. Ahí dice un amuleto sirio de los siglos 6 y 7 antes de Cristo, donde se habla de Lili, y si uno le marca, bueno, uno ve la imagen de Lili y se parece mucho a la cuestión de Ishtar o
Nanea, está, en este sentido. Entonces, hablan aquí un poco de los cuencos, ¿no? Y de esta imagen o esta representación de esta mujer. Entonces, se me hizo una excelente página, por lo menos para, si quieren profundizar más en esta, en esta imagen de Lilith, ¿no? Pero bueno, de esto, y ahí está. Alguien mandó un mensaje. Pastora, una pregunta. Sí, ¿Lilith es diosa o es un personaje mítico? Lilith es un personaje mítico, aunque hay referencias. Recordemos que ahora que hemos visto todas las diosas anteriores, tienen como la misma representación. A Lilith no la he visto mencionada como una diosa, pero porque también no hay como mucha referencia en los textos bíblicos. Parece que la historia quiere olvidar a Lilith en este sentido, ¿no? Pero es más como un personaje mítico más que reconocida como diosa. Y en este sentido nos lleva un poco a hablar de Lilith desde ahora, el cómo la Lilith feminista. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante que en la actualidad existe una reivindicación de la imagen de Lilith. Les decía la fecha que hay por en 1960, cuando empieza todo este movimiento feminista, estos inicios de los movimientos feministas, pues empieza a tomar esta imagen de Lilith, o bueno, la historia de Lilith, como la parte donde las mujeres pueden exigir su igual, pero la historia en el texto bíblico, en nuestro canon bíblico, decide desaparecerla, ¿no? Al punto de que solo tenemos nombrada en Isaías y tiene que ver como en el desierto con otros demonios, otros animales que no eran considerados buenos dentro del pueblo judío. Entonces, la representación tradicional de Lilith desde la antigua Mesopotamia hasta el Cábala medieval, dice, presenta un antitipo de la sexualidad humana y la vida familiar deseada. Por eso Lilith es olvidada, o por lo menos sacada de la historia, ¿no? Lilith no solo encarna los temores de las personas sobre cómo la atracción hacia otros puede arruinar sus matrimonios o sobre cuán riesgoso es tener y criar hijos, dice, sino que también representa a una mujer a quien la sociedad no puede controlar. Una mujer que determina sus propias parejas sexuales, que es salvaje y descuidada, y quien no tiene las consecuencias naturales de las actividades sexuales, ¿no? Sobre todo la cuestión de la maternidad. También por eso puede haber una cuestión de silenciar a Lilith dentro de la historia, o por lo menos situémonos en el Antiguo Oriente, ¿no? ¿Cómo vamos a defender o cómo vamos a manejar a esta mujer que quiere estar arriba, ¿no? Defendiendo, hablando desde la cuestión este, de la igualdad, ¿no? Sabemos que nuestro texto bíblico está marcado desde un sentido patriarcal, ¿no? Esta cuestión de está Dios, el hombre, luego la esposa y luego los hijos, ¿no? Esta jerarquización. Y Lilith no entra dentro de esta jerarquización, ¿no? Por eso se dice que se elimina de la historia y se crea a Eva como una figura femenina obediente. En algunos libros, me acuerdo que algunas teólogas decían que Lilith, Eva sigue siendo Lilith, ¿no? Pero bueno, tratan de cambiar la imagen. Y en sí, si ustedes se dan cuenta, aún la imagen de Eva, si se acuerdan de los primeros estudios, aún la imagen de Eva es bastante criticada dentro de la iglesia, ¿no? Porque se habla y siempre se ha dicho que por culpa de Eva el pecado ha entrado en el mundo, ¿no? Y entonces, a pesar de no tener a una Lilith que tiene tiene esta independencia, ¿no? Nos ponen a una mujer como ejemplo que a la demás nos cargan con el pecado del mundo, ¿no? Y que según la tradición o dentro de las iglesias, la única forma, dentro de muchas iglesias, no voy a decir todas, la única forma en que las mujeres podemos ser salvas y romper con este pecado es teniendo hijos, ¿no? Y entonces es interesante que nos cambian a una Lilith muy independiente, nos ponen a una Eva que según es más obediente,
pero aún así tenemos una imagen de una mujer que sigue cargando con el peso de, ¿no? Todo el problema de la humanidad es culpa de la mujer, ¿no? En este sentido. Entonces, Lilith, por eso, dentro de los movimientos feministas, por ahí en 1960, 1972, con los primeros movimientos feministas, se empieza a encontrar en la imagen de Lilith esta inspiración como una mujer incontrolable y que cambió definitivamente de Lilith demonio a una mujer poderosa. Por ahí se habla de que en 1972 hay una judía, Lili Rivlin, publica un artículo sobre Lilith para la revista feminista, dice con el objetivo de recuperarla para la mujer contemporánea. Hay una revista feminista judía que se llama Lilith, ahorita se las voy a enseñar. Esta fue fundada en otoño de 1976. Tomó su nombre porque dice los editores o las editoras, espero yo que sean mujeres, se inspiraron en la lucha de Lilith por la igualdad con Adán. La revista sigue funcionando, sigue estando en línea, ¿no? Pero imagínense que ya desde 1976 tenemos la lucha de muchas mujeres judías, sobre todo porque es una revista judía, de recuperar esta imagen de Lilith como esta mujer independiente y poderosa, ¿no? Ya empiezan desde esta época con este movimiento feminista, desde el ambiente judío, a abrir los espacios, ¿no? Y hacer unas reinterpretaciones del texto. Les digo, esta revista todavía existe. Y entonces siempre hay como esta pregunta de quién es Lilith, porque no hablamos mucho de ella. Nos da miedo. Yo siempre digo que a veces nos complica, no, en las iglesias nos meten el miedo de hacer preguntas o de meternos en estos textos, pero también hay que reconocer que, bueno, no muchos pastores les va a interesar hablar de las mujeres en la Biblia, ¿no? Esta judía que escribe en esta revista, ¿no? Es más, hasta hay una feria de Lilith, hay una página de música que está como inspirada en Lilith también, o bueno, tiene como esta imagen de una mujer independiente. Y entonces dice que a finales del siglo XX, las mujeres autosuficientes, inspiradas por el movimiento de mujeres, adoptaron el mito de Lilith como propio y la han transformado en un símbolo femenino de autonomía, elección social y control propio del destino. Algo que dentro del mismo texto bíblico o de la tradición no nos han dado con la imagen de Eva. De todos modos, a mí me gusta rescatar a Eva, ¿no? Pero les iba a enseñar la página de... Este es un poema de Lili. Ah, esta. ¿Cuál es? Esta es la página de Lilith. Yo la tengo en traducción automática ¿cómo se llama? La página está en inglés. Mi Google me traduce al español. Eso ayuda mucho. Y bueno, les digo, es una revista que ya tiene bastante, pero pues se pueden ir leyendo de pronto algunos textos sobre algunos temas que tienen que ver con feminista. Estaba yo viendo que en el archivo, no me fijé, eso sí, déjenme decirles. Hay temas de muñecas, Lilith, la pregunta de Lilith, revista, y dice el lado oscuro del rabino Shalom. Es una revista judía, pero en archivo uno puede ver la revista. Salen 4 revistas al año. Yo sé que si no leemos inglés nos cuesta un poco, pero bueno, ayuda verla desde aquí. No sé si se puede leer en línea. Eso ya no me fijé hace rato. Tabla de contenido. Bueno, ahí está. Este me llamó la atención. A ver. Paganos, sacerdotisas y brujas, pero judías, ¿no? Entonces sí se pueden leer algunos artículos. Y trae. Entonces, esta es una página que puede servir si les interesa como ver.
El nombre no tiene que ver que todo lo que escriban tenga que ver con Lilith, pero bueno, es interesante justamente esta parte de una revista independiente judía, ¿no? Que hable sobre feminismo. Eh, Esa es una tarea que tenemos nosotras como mujeres protestantes, hacer una revista feminista desde el ambiente cristiano, ¿no? En el sentido de recuperar estas imágenes. Entonces, aunque no tenemos mucha referencia en nuestra Biblia sobre Lilith, pues termina siendo una imagen que se está recuperando o una historia que se está recuperando para poder hablar, ¿no? Esta parte de evidenciar que también en la historia de nuestro canon hubo o existió una mujer que exigía sus derechos, ¿no? Y que sabemos que no solamente Lilith lo hicieron. Recordemos un poco con las hijas que exigen la herencia porque nada más su papá tuvo puras hijas, ¿no? Y que se le concede, ¿no? Recordemos un poco al texto de Débora, ¿no? Una mujer juez, o sea, a pesar de que la tradición y la historia nos ha enseñado como que la mujer cristiana debe ser obediente y de trabajar y todo esto, tenemos en la Biblia lo pocas historias o las muchas historias que tenemos en la Biblia en donde se recupera o se habla de estas mujeres que, pues es que nadie nos habla de ellas, ¿no? Y la imagen de Lilith es una imagen interesante como reivindicar el trabajo o por lo menos la lucha de las mujeres desde la decisión de necesitamos los mismos derechos, ¿no? Porque somos creados igual. Esa parte me gustó mucho de este texto, ¿no? Porque es como de, pues sí, si somos creados igual y hablamos de la creación, ¿por qué habemos, por qué seguimos defendiendo estamos en una sociedad donde los hombres, este, donde sigue habiendo más derechos hacia la figura masculina que hacia la figura femenina? Y bueno, ese es el resumen de lo mucho que estaba leyendo, no que no leí. Les voy a mandar la página. Preguntas, dudas, agregados, quejas, derecho a réplica. Sí, Bárbara. Bueno, no hay que olvidar que, bueno, hasta cierto punto, tanto Eva como Lilith son mitos, o sea, no son, no es historia, son mitos de la, y que, bueno, lo que yo había leído es que, de hecho, también Lilith fue tomada en la mitología demoníaca judía, pero a partir del exilio, porque en Babilonia, donde estuvimos, están las demás diosas, y en respuesta a las diosas se crean los demás mitos. Entonces, para que la gente que venía del exilio, es una justificación, la gente que venía del exilio, como traía también la creencia de las diosas, lo que hacen en respuesta para quitar a las diosas es crear los mitos. Y el mito de Lilith es ese, como para las diosas son malas, las diosas son no las sigas, solamente un dios, etcétera. Pero es a final de cuentas, si son ni siquiera, bueno, no está en la Biblia, nada más se justifica por la cuestión de que son diferentes, tanto Génesis 1 como Génesis 2, y se dice, bueno, según la mitología, es que Génesis 2 es cuando crea a Lilith, porque dice que los dos los creó de la tierra, y en Génesis 1 ya no la crea de la tierra, sino la crea de una parte de Adán. Ambos relatos pues son míticos. Y bueno, lo que también había oído es que siempre la imagen de Lilith está desnuda, precisamente haciendo tabú el cuerpo femenino, porque de que puede llevarte al mal, puede llevarte a caer, puede llevarte a malos pensamientos, y entonces inclusive dice que siempre que la representan a Lilith está en una situación desnuda, en una actitud provocativa o insolente o altanera, que es lo que como representan a Lilith. Y pues nada, y que bueno, a partir de del 70, cuando empieza el movimiento feminista, sí la toman como una imagen de este mito, lo toman como una imagen de empoderamiento.
Y bueno, la discusión, bueno, lo que estaba yo leyendo es que la discusión entre Adán y Eva es porque Adán quería que en su relación sexual ella estuviera abajo. Y entonces ella no está de acuerdo en estar abajo. ¿Por qué voy a estar abajo siempre? Si no quería, pues no sé, yo creo intercambiar. Y pero Adam no decía que él nada más tenía que estar arriba y ella abajo, porque según es lo que leí, que su pleito fue por una cuestión sexual, de posiciones. Ujú, Y como ella no permite eso, se va. eh, Ahora toma otra vez el empoderamiento de su cuerpo, por eso lo toman las feministas como, porque al empoderar su cuerpo ella decide con quién tener relaciones, entonces decide no voy a tener relaciones con Adán, sino decido tener relaciones, en este caso, con un demonio, pero ella es la que escoge. eh, digamos que en ese mito ella y en la cuestión que lo toman las feministas es porque ella entonces empieza a decidir sobre su cuerpo y decide con quién tener relaciones y cómo tener relaciones, porque ella no admite la posición de sumisión. ujú. Eh, y ya, pues nada más que realmente sí no es una historia, es un mito, y que pues actualmente se usa mucho esta imagen para el empoderamiento femenino cuando también cambiamos nuestra manera de ver la feminidad. Te estoy viendo pensar, Tali. Di lo que tengas que decir. Ándale. Oye, los engranes hasta allá. No, es que, ¿sabes qué está? Pero que a mí, ¿qué me dice Lilith, no? ¿Qué nos dice ahora? ¿No? A mí, ¿para qué me sirve estudiar a Lilith? Me quedé así como pensando, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia, las personas eh, se han creado estos mitos precisamente para entender cosas, ¿no? Para explicar cosas, ¿no? Y tanto estas mujeres como las diosas aztecas, como las diosas mitológicas griegas, se utilizan para darle alguna razón, alguna situación, evento, algo que no se entiende, ¿no? Entonces, y sí, el texto bíblico, pues sabemos que fue escrito ya a partir del exilio, ¿no? Con un propósito de esta reforma que estaba haciendo Josías o alguno de esos, no me acuerdo. Este, y entiendo que empiezan a escribir, la verdad no me sé bien la historia, pero bueno, es lo que tengo entendido que los escritos empiezan a formar a partir del exilio, ¿no? ¿Para qué le servía, para qué no le servía incluir este mito también? Incluyeron solo el que sí le servía y le servía con algún propósito, ¿no? Es decir, Lilith, la idea de Lilith o la imagen de Lilith o la historia de Lilith, lo que ha sido, no servía, porque las mujeres se les iban a salir del huacal. La historia de Eva sí le servía, pero además le servía para echarle la culpa, ¿no? Entonces, un poco a mí, por ejemplo, pues sí me diría Lilith es esto, ¿no? Que esta selección que se ha hecho para mantener el statu quo, mantener las cosas como están y usarlo al favor del patriarcado. Y entiendo esta necesidad de recuperar la imagen de Lilith precisamente para el empoderamiento de las mujeres, ¿no? No sé bien para qué, o sea, entiendo que es esta la idea de recuperar a Lilith, y a mí, ¿qué me dice esta idea de Lilith? Pues básicamente esta selección de lo que nos ha llegado, ¿no? ¿Para qué ponerla o no ponerla? ¿Para qué poner a Eva? ¿Para qué poner las, algunas de las, algunas de las cosas que se incluyeron? ¿Para qué no poner las cosas que no incluyeron, ¿no? Y solo me lleva a pensar eso, con, acercarnos de una manera crítica, ¿no? A entender qué es lo que nos han querido enseñar, ¿no? Y pues sí, básicamente es escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Cualquier cosa que sea lo bueno, según la época, no lo sé. Pero
eso es lo que estoy pensando para a mí que me sirve, pues para darme cuenta que lo que nos están dando de comer, este alimento del que habla Pablo, ¿no? Pareciera que efectivamente nos siguen alimentando como si fuéramos bebés, ¿no? Entonces, empezar a tomar el alimento espiritual a partir de una adultez, de un pensamiento crítico, pues desde otro lugar, creo, supongo que eso es lo que estoy pensando. No, sí, digo, además es interesante cómo siempre la figura de la mujer se hace como esta relación con el pecado, ¿no? O sea, las mujeres somos las que tentamos, las mujeres somos las que, pero no sé, o sea, como que nunca vemos hacia la figura del varón, ¿no? De qué pasa, por qué la mujer tiene que ser controlada en la cuestión de la sexualidad, pero en el texto bíblico tenemos a David, a Sansón, ¿no? Que además las tenemos como figuras muy importantes, ¿no? Tuvieron su importancia en la historia, pero como nadie ve la cuestión de la sexualidad, de que o sea, David, Salomón, Sansón tuvieron un montón de mujeres, Sansón se iba y se acostaba con prostitutas y nadie dice nada, ¿no? No. Uy, pero no vaya a ser Tamar en Génesis que se disfraza de prostituta y es que se fue y se disfrazó, pero a ver, ¿y por qué nadie habla de que Judá fue y se buscó una prostituta, ¿no? O sea, tenemos una sociedad donde a las mujeres siempre nos van a cargar, ¿no? Y nos van a querer controlar desde la cuestión de la sexualidad y a los hombres no. ¿No? Por ahí les voy a compartir un canto que estaba oyendo hoy, feminista, que me gustó, que se llama La cumbia feminazi, y es una crítica a esta frase, ¿no? Porque es como decir, a ver, no, o sea, ¿cómo interpretamos, ¿no? A veces, y nos dejamos llevar por las interpretaciones, ¿no? De ciertas frases, de ciertas palabras, ¿no? Para seguir oprimiendo, pero nadie habla desde el otro lado, ¿no? A ver, en vez de decir a las mujeres, ser recatada, porque hay otra canción que estaba viendo ahí que decía, mi papá me dijo que tienes que ser muy coqueta, ¿no? Y cuidar tu virginidad, algo así dice. Pero a mi hermano fue y le enseñó cómo conquistar mujeres, ¿no? Entonces hay un doble discurso. Mientras a las mujeres se les controla, los hombres pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eso tiene que ver con la sociedad y que era también parte de lo que vemos en la historia en general en la Biblia, ¿no? Los hombres podían hacer muchas cosas y las mujeres no. Esa era la imagen que nos presentan. Pero como ya la mayoría, no, ya no son la mayoría, vieron mujeres en la Biblia conmigo, pues se dan cuenta de que pues no tenemos historias de mujeres muy obedientes y sumisas, ¿no? Dentro del mismo canon. Y mujeres que saliendo, yo siempre digo, que por fuera de la regla son gracias a ellas que se va cumpliendo todo este mensaje, toda esta línea histórica para llegar a Jesús, ¿no? Y entender, porque si no hubiera sido por estas mujeres, pues se nos acaba la historia en la Biblia, ¿no? En este sentido. ¿Dudas, preguntas, quejas? Pastora, Sí, Evelyn. ¿y, y está usted de acuerdo con que esta Lilith esté siendo como bandera del feminismo actual? O sea, sí aporta algo a la causa de las mujeres y eso podría contribuir de alguna forma en las iglesias. Buena pregunta. Yo creo que es que podemos hablar de feminismo no solamente con Lilith, sí llega a ser una imagen muy conflictiva, ¿no? Podemos hablar de feminismo con varias mujeres que están en nuestro texto bíblico, ¿no? La cuestión está en que nos da miedo desde las instituciones hablar de feminismo, ¿no? En el sentido de que tenemos ya una idea prejuzgada con el feminismo y que nos los han fomentado en las iglesias. No, los feministas son malas, ¿no? Lo que siempre escucho, ¿no? Es que las feministas son las que van y rompen. Claro que no. O sea, existen, así como vemos muchos tipos de cristianos, hay muchas corrientes feministas, ¿no? Y creo que se ha olvidado
en este sentido de que justamente son mujeres cristianas las que empiezan a luchar por los derechos de poder tener una cuenta de banco, de poder divorciarte, de poder tener una identidad, ¿no? Del no depender, surge de mujeres cristianas. El problema es que como ya tenemos una idea tan sesgada del feminismo, que hablar de estos personajes desde lo feminista, como que ya automáticamente luego nuestra mente se cierra y es, ay, no, eso está mal. Pero tenemos que conocer la historia del feminismo, ¿no? Para poder decir si está bien o no está mal. Sobre todo con la imagen de Lilith, a mí, en lo personal, me gusta esta imagen de esta mujer que está pidiendo su igualdad, porque es creada igual que Adán, ¿no? Eso creo que deja mucho dentro del mito decir, es que sí, o sea, y tenemos que creernos las mujeres. Somos creados igual que el hombre, ¿no? No estamos en menos ni en más, ¿no? Entonces tenemos que tener los mismos derechos en ese sentido desde lo feminista. Entonces, recuperar la imagen de Lilith en este sentido desde el feminismo creo que es interesante, pero es un tema, ahora sí que no puedes llegar a la iglesia y decir, vamos a tener a Lilith. Es bastante, o sea, tienes que trabajar mucho, tienes que hablar del feminismo, de qué es lo que lucha, ¿no? Las diferentes corrientes, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, ir trabajando estas imágenes femeninas. Sí, Bárbara, levantaste la mano. Yo creo que Lilith no la puedes utilizar en la iglesia, porque en teoría la iglesia solo se basa en la Biblia. Y en la Biblia no hablamos nada de Lilith más que como si fuera, habla después como un monstruo, ¿no? En Isaías, y solo lo menciona una vez. Entonces, en la iglesia yo creo que la imagen de Lilith no puede ser usada como estandarte, se puede decir, porque no está, realmente es mito que es extra bíblico, está en la mitología del judeo, pero no judeo cristiano, la judío. Y que las feministas lo tomen como bandera, pues en realidad, pues es válido, o sea, como cualquier figura, ¿no? Que si alguien quiere tomar a alguna figura que le represente sus valores o su estandarte, pues puede hacerlo. Decía aquí que la Lilith representa insubordinación y desobediencia a la lógica patriarcal. Entonces al romper con los estereotipos patriarcales, pues es una figura que se puede tomar, pero no como estandarte en la iglesia. Realmente para estandarte en la iglesia hay muchas figuras feministas dentro de la Biblia que hemos estudiado y que a lo mejor había un día que volver a tomarlas, porque hay muchas mujeres que se han defendido, que han roto estereotipos, que cambian el sistema, van en el sistema patriarcal, no se someten al sistema patriarcal, pero dentro de la misma Biblia. Entonces, yo creo que hay muchas imágenes de mujeres que hacen eso y que los podemos utilizar, pero Lilith en la iglesia no creo y cualquier movimiento puede agarrar la figura que quiera, ¿no? No tiene que ser movimiento feminista cristiano para tomar a Lilith, porque es hay mitologías que se vuelven universales, y creo que a partir del 70, Lilith se vuelve una mitología universal para el feminismo, pero no el feminismo cristiano. Sí. Yo tengo una duda, mi queridísima profesora. Hablábamos normalmente de las otras imágenes de mujeres como diosas, ¿no? Y alguien preguntó aquí, bueno, ¿era o no Lilith una diosa? Me llama mucho la atención que lejos de ponerla a un nivel de diosa, ¿no? En estos rangos, en estas categorías, ella viene a ser un demonio, ¿no? Independientemente después de cómo se tome en el movimiento feminista, sino la imagen, la representación, inclusive estas hermosas vasijas que nos presentas, yo decía, ¿cómo pudieron hacer así todo el diseñito, ¿no? Si uno con la computadora a veces no puede, estaba yo haciendo una imagen de un círculo con
4 palabras y me llevé como medio día porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero a mí lo que me intriga es eso, o sea, ¿por qué esta imagen dentro de esta construcción, pues sí, de la subordinación de la mujer, etcétera, etcétera? Por ejemplo, ¿no? Con Afrodita, pues es una diosa que insta al amor, insta a la fertilidad. De hecho, hasta hay sacerdotisas, ¿no? Que a través de la relación sexual aseguraban las cosechas. Y también Lilith tiene esta parte de lo sexual, ¿no? Pero no con esta connotación de fertilidad, sino con una connotación de perversión, de demonio, ¿no? Eh, yo sí tengo como quiero tomar tu taller, pero híjole, la cartera no se hincha, nada más no se hincha, me hincho yo por la sal y no se hincha la cartera, porque yo sí quiero conocer a profundidad. He estado en muchos grupos, en muchos movimientos, trabajo con mujeres, pero sí me sigue costando, como tú dijiste algo bien, en todos estos feminismos, ¿dónde encajar? Porque si hay feminismos radicales, o sea, si no piensas como ellas, entonces no eres mujer, no eres feminista y porque no te pusiste tu paliacate morado y el 8M no lo subiste a Facebook, entonces no estás con las mujeres. Creo que tampoco se trata por ahí, ¿no? Creo que tampoco se trata de divinizar a todas las mujeres, porque también hay mujeres que tienen tendencias a ser malas, ¿no? Independientemente de su construcción, de su fe, o sea, hoy estaba en una reunión y alguien le chulea el cabello a una persona, ¿no? Y, ay, que se te ve padrísimo, no sé qué, y yo no puedo hacerlo así, o sea, en buen plan, pero me impresionó esta expresión, te voy a odiar en el espíritu, porque me encanta tu cabello. Y yo así de, o sea, mi cabeza, de mi lado feminista, yo digo, punto medio, digo, ¿por qué tienes que decir odiar o envidiar algo que te gusta de otra mujer? Y le agregas en el espíritu, ¿no? O sea, solo necesitas decir, se te ve genial, te ves muy bonita, ¿no? Y me voy a quedar con esa imagen linda de ti. Entonces, sí creo que, que hay mucho que sanar en las relaciones mujeres-mujeres. Hay mucho que sanar que el feminismo ha dejado como una marca para bien, pero también eh, un poquito de daño, ¿no? Y a veces no es cuestión tan extrema, es tan subjetiva en nosotras las mujeres como esto que les acabo de decir, ¿no? Porque esta persona pues trabaja a favor de las mujeres en un movimiento de más de 50 iglesias evangélicas aquí, pero ¿cómo es tan sutil eso, no? Por eso, no sé si por ahí nos puedas ayudar o comentar algo más en por qué en esta ocasión Lilith no representa una divinidad que aunque al igual que Afrodita su sexualidad la expresa su libertad, no lo hace desde la divinidad para la cultura, sino desde ser un demonio. Mira, tiene que ver con las diosas que hemos visto anterior a los principios del estudio. Son diosas de distintas culturas, ¿no? De otras culturas, babilónicas, sumerias, asirias, griegas, romanas, ¿no? Afrodita es griega, si no me equivoco. Lilith, en cambio, es una figura judía, ¿no? Entonces, es muy difícil que la veamos como una diosa dentro del mundo judío. O sea, es como, eso no va a pasar, ¿no? Pero también surge, como decía el texto y decía Bárbara, posexílico. Si se dan cuenta por ahí en los años que les dije que empieza a hablarse de Lilith, es ya después de Cristo, ¿no? Y entonces, en este tiempo en que se empieza a hablar, tenemos más impregnada dentro del Medio Oriente, dentro del contexto bíblico, la cultura griega, ¿no? Los romanos tienen más planteado esta división del cuerpo y del alma, que yo siempre digo que nos planteamos mucho este pensamiento romano con todo el Nuevo Testamento, ¿no? Esta separación entre cuerpo y alma que los judíos en el Antiguo Testamento no lo hacen. Y entonces, para los romanos, el cuerpo tiene que ver con el pecado. Entonces, imagínate, tenemos una mujer que además, dentro del mundo romano, las mujeres no podían tener esta libertad
porque se tenían que asegurar que las mujeres, cuando habían los matrimonios que eran acuerdos comerciales, eran muy pocos los matrimonios que fueran porque dos jóvenes ricos se enamoraron, si no era como de a ver cómo vamos a tener, eran acuerdos económicos, pues tenían que asegurar, ¿no? Que el hijo de la mujer fuera de o sea, si ya se casaron, tienen el contrato y tener un hijo era como asegurar que ahí estaba, ¿no? Que no iba, no, si había divorcio, de todos modos había alguien en medio que mantenía unido estas dos familias. Entonces, las mujeres tenían que ser controladas y se nos presenta entonces ahí más la cuestión de las mujeres, ¿no? Tienen que ser controladas, las mujeres hay que ver su natalidad, ¿no? ¿Quién es el padre? Pero a los hombres no se les controlaba eso, ¿no? Por ahí, me acuerdo, no sé si les dije a ustedes, hay un texto que se llama Sexo y Dinero. eh, no es muy caro, cuesta como 100 pesos, 150. Y es muy interesante porque habla de la sexualidad y la prostitución desde este tiempo, ¿no? Y entonces menciona esta cuestión de que en la época romana habían muchísimos prostíbulos, o sea, los hombres entraban como si nada, ¿no? En la actualidad, uy, está todo escondido, ¿no? Y entonces era como, los hombres sí tienen la libertad de experimentar su sexualidad, de que los hombres son más, pero las mujeres no. Y empezamos en una cultura romana donde se empieza a criticar o empieza a hablar de la mujer, hay que controlarla. Por eso Lilith no es una diosa, ¿no? Porque Lilith es un personaje, es un mito judío, más que una figura de otra religión, aunque por ahí los persas llegan a mencionarla en estas vasijas, ¿no? Pero nunca se habla de ella desde esta parte de diosa. Pero en esta parte de hablarla de demonio, pues tiene que ver con esta relación de que, como dice ahí por la historia, ¿no? Que Lilith va y se acuesta con el gran demonio, ¿no? Está ya sucia. Y entonces Lilith y Samané, creo que se llamaba, pues son los que se encargan de este mundo abajo de lo glorificado, lo de Dios, ¿no? Y entonces son los que mandan ahí esos pequeños demonios, porque además se llega a hablar de las Lilith como grupos de demonios pequeños que son los que se encargan de hacer lo malo, ¿no? Pero tiene que ver más como desde el mito dentro del pueblo judío, que hay muchos mitos, ¿no? O sea, nosotros vemos lo femenino, pero por ahí, si llegaron a ver una vez del golem judío, ¿no? Figura de barro grandota, por ahí en Los Simpson hicieron un capítulo del golem. Existe esta historia, este cuento dentro del mundo judío, ¿no? Que se le cuenta a los niños, ¿no? Que le avientan el papelito en la boca y hace y obedece. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, en el mundo judío había mucho esta parte de las historias que servían para enseñar qué es lo que debes de hacer y qué no. Lilith es esta imagen de la mujer que quería tener los mismos derechos que los hombres. Y entonces por eso es sacada, ¿no? ¿Y cómo haces para que dentro de la historia, porque hasta el siglo XX se recupera Lilith como una mujer poderosa, ¿no? Pues es que hay que endemoniarla, ¿no? Porque así, uy, le tenemos miedo y así no hablamos de ella. Y en ese sentido, pues bueno, ahí tenemos como este trabajo de recuperar. Y yo sé que hay feminismos, bastante radicales, ¿no? Pero tenemos de todo, ¿no? Y la cuestión es que yo digo, si son mujeres cristianas, por lo menos para mí, que empecé a leer, ¿no? Y hace unos años y dije, oye, si hay mujeres cristianas en la historia de los principios del feminismo, que leyendo en la Biblia dijeron, tenemos el derecho, con mujeres de la Biblia, ¿no? O sea, no con Lilith, no con fuera en el canon, porque en ese tiempo pues no había otra cosa que leer, o sea, era el canon, no se tenía todo el contexto y comentarios que tenemos ahora. Leyendo la Biblia, se dieron cuenta de que podían exigir los derechos, ¿no? Que no eran un mero objeto o eran nada más las vasijas para tener hijos, ¿no? Los hornitos para tener hijos y exigen sus derechos, pues como nosotras mujeres en el siglo XXI, ¿no?
no queremos, ¿no? Exigir los derechos que podemos tener, que debemos de tener, ¿no? Porque somos creados a la imagen de Dios, al igual que los hombres, ¿no? No después, ni tampoco de la costilla. A mí me gusta más Génesis 2, donde nos crea al mismo tiempo de la tierra, ¿no? Porque el de la costilla se me hace como, se puede defender el feminismo desde ese Génesis, pero es bastante difícil quitarnos imágenes o enseñanzas que nos han enseñado, o sea, que nos han presentado siempre, ¿no? O sea, ya tenemos muy marcado. Por muy feminista que uno diga, no, sí, ya avancé, yo todavía me llego a encontrar como en el camino de mi escuela o todo, veo a una mujer con un vestido que digo, está bonito, pero está muy chiquito, ¿no? Y todavía, o sea, es como la mente es automático de hijos, o sea, ¿cómo se atreve a salir así, no? Le va a pasar algo, ¿no? Pero de pronto digo, a ver, pues ella, o sea, ¿por qué criticamos, no? En vez de decir, oye, pues es que a los hombres también hay que enseñarlos a respetar, ¿no? O sea, ¿por qué criticamos el cuerpo de las mujeres, pero no pensamos en lo que tenemos que enseñar a los varones también? O sea, la mujer se puede vestir como quiera, pero a los hombres hay que decirles, oye, pues es que no se está vistiendo ni para provocarte ni para que le estés diciendo piropos, ¿no? O sea, respeta también en ese sentido. Entonces, ahí viene un poco por muy feminista o por muy radical, créanme que aún las más radicales siguen cargando con sesgos desde el patriarcado, ¿no? Hasta esta parte, como decía un poco Evelyn, del embrismo, ¿no? O esta parte de las mujeres como superiores, esas son feministas radicales. No significa que vamos a llegar a eso, pero sí es importante decir, o sea, si conocemos la vida de Jesús, si vemos esto, oye, tenemos un llamado a ser feministas cristianas, ¿no? Y defender este derecho que tenemos, ¿no? Como hijas de Dios en este sentido. Por eso Lilith no es una diosa, sí, a grandes rasgos. Muchas gracias. Sí. No sé, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya, se quedaron calladas. Ya las cansé. Yo sé que es difícil, yo sé que hablo mucho. Nos vemos el próximo lunes. Ahí les mando la publicidad, no me acuerdo ahorita cuál seguía, de la mujer, de la siguiente diosa o deidad que vamos a ver. Se las comparto ahí en el grupo. Les comparto el link de la página de donde hay muchas imágenes de Lilith y de la revista, por si quieren leer algún artículo por ahí. Está interesante, ¿va? Se cuidan mucho, se portan bien y ya saben que si se portan mal me tienen que invitar. Muchas Vale, gracias, muchas Gracias, un gracias. abrazo, Buenas bendiciones. noches.